Muy buenos días, bienvenidos a un programa más del Fiscalista. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito del decreto de estímulos fiscales para la región frontera norte, específicamente lo que se refiere al impuesto al valor agregado. Se ha comentado mucho, como bien sabemos, desde que el actual presidente andaba en campaña, hizo promesas de reducir en frontera precisamente la tasa de impuestos sobre la renta y del impuesto al valor agregado. Pues bien, es el caso que al presentarse el paquete económico en el pasado mes de diciembre, no se contemplaba ninguna reducción de impuestos, ni aumento ni reducción de impuestos de ningún tipo. Y posteriormente el secretario de Hacienda ya salió a aclarar que tratándose del IVA en la frontera y del ISR, no se hizo modificación a la ley porque iba a salir a través de un decreto, ya que se trataba de un estímulo fiscal. Y efectivamente, el 31 de diciembre del año pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación este famoso decreto que otorga estímulos fiscales para la región frontera norte. Específicamente, lo que se refiere al IVA, nos dice el decreto que se otorga este estímulo fiscal a todas las personas físicas y morales que realicen actos o actividades, ya sea enajenación de bienes, prestación de servicios o el otorgamiento o uso o goce de bienes, que no es otra cosa más que el arrendamiento de bienes, que realicen ese tipo de actos o actividades en la región frontera norte. Hay un listado de municipios que comprenden esa región. Por ejemplo, en el estado de Sonora tenemos que abarcan esa región frontera norte: San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, El Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta. Eso es en lo que respecta al estado de Sonora. Entonces, todos los actos o actividades que se realicen en esa zona fronteriza, en los locales o establecimientos de esa región fronteriza, tendrán un estímulo fiscal consistente en una reducción de la tasa del IVA en un 50%. Esto es, la tasa general del IVA, como bien sabemos, es del 16%. Y al tener este beneficio para los que realicen esos actos o actividades en la región frontera norte, pues obtienen una reducción del 50%, lo cual significa que la tasa efectiva viene quedando en un 8%. Cuando se presentó la reforma fiscal del anterior presidente, que fue a finales de 2013 para entrar en vigor en 2014, una de las cuestiones que nos encontramos fue que se homologaba la tasa de IVA en todo el país, es decir, desaparecía el IVA diferenciado que existía en aquel entonces. En la frontera era del 11% y en el resto del país era del 16%, para quedar en todo el país a la tasa del 16%, una tasa general. Y en ese sentido, pues los municipios de la frontera norte se vieron afectados en el sentido de que la tasa del impuesto de los municipios que son frontera con México, los municipios de Estados Unidos, pues tienen una tasa equivalente a lo que es el IVA mucho menor. Entonces, cuando el IVA estaba al 11% en la frontera, por ejemplo, acá en Sonora, que hay frontera con Arizona, pues Arizona tiene un impuesto equivalente a lo que es el IVA del 8%. Entonces ya había ahí una diferencia de 3 puntos porcentuales. Y al homologarlo al 16%, pues la diferencia se incrementa, ¿verdad? Y en ese sentido, pues muchas de las personas pues preferían cruzar la frontera y hacer sus compras en los Estados Unidos, porque pues resultaba más barato. Y quienes se ven afectados, pues los que menos tienen, ¿verdad? Porque pues los que no cuentan con una visa para cruzar a Estados Unidos, pues no les quedaba de otra más que adquirir los productos en México. Y en ese sentido, buscando que la economía de nuevo se reactive, que es darle un impulso a la economía en la frontera, se crea este tipo de estímulos, ¿no? Como es el estímulo al ISR y como el que estamos actualizando el día de hoy, analizando el del IVA, para buscar ese
ese impulso económico que le dé más crecimiento a la frontera norte. Y surgieron varias dudas porque el decreto nos dice que por simplificación administrativa esa reducción, ese estímulo del 50% se aplica directamente sobre la tasa. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de un estímulo fiscal, normalmente ese estímulo propiamente dicho se disminuye del impuesto a cargo. Por ejemplo, en el estímulo que viene en el mismo decreto, pero que es de ISR, te dice también respecto de la frontera norte, que del impuesto a cargo que resulte después de realizar el cálculo, el impuesto a pagar, se reduce en una tercera parte. En el caso del IVA no nos dice que del impuesto a pagar, nos habla que se aplica directamente la tasa. ¿Por qué? Porque de esta forma se beneficia a todo mundo, ¿no? No nada más al que tiene que integrar el impuesto, sino al consumidor en general. Y surge la duda, al momento de publicar el decreto, de cómo se le debería de poner en la factura, en la tasa. Si tendrías que poner el 16%, luego la reducción y el importe efectivo, o si había que consignar en el comprobante la tasa del 8%, lo cual no es posible porque no existe dicha tasa. Y entonces surgió ese problema en el sector empresarial de la frontera norte, que decían cómo deben de consignar ese impuesto en la factura, pues en el CFDI, porque no existe la tasa del 8%, por lo cual no se podía facturar, porque si facturabas al 16, etcétera. Y ya después, vía reglas misceláneas que se publican en la página del SAT el 7 de enero pasado y en el diario oficial apenas el día de ayer, se nos dice que lo que se le debe de poner en el comprobante no es tasa 8%, sino crédito fiscal, crédito aplicado del 50%. Así debe de decir. En donde va a la parte del IVA, debe decir crédito aplicado al 50%. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo pongo? Bueno, en los requisitos que nos señala el mismo decreto para poder gozar de los beneficios de este estímulo, nos señala, son mucho más sencillos, si bien en el mismo decreto viene el estímulo de ISR y de IVA, no son los mismos requisitos. De hecho, para el impuesto al valor agregado son menores los requisitos que para ISR. Y para efectos del IVA nos dice, pues primero es esto, que se realicen los actos o actividades en la región frontera norte, en cualquiera de los municipios que comprenden la región frontera norte. Que la enajenación del bien o la prestación del servicio se efectúe efectivamente en esa zona y que el bien, cuando se trata de enajenación de bienes, se entregue también en la frontera. Es decir, si por ejemplo su servidor que se encuentra en la ciudad de Hermosillo va a Nogales y compra, no sé, 10 computadoras, la entrega de esas computadoras tiene que ser ahí mismo en Nogales. No puedo ir y comprar las computadoras y decir, mándamelas a Hermosillo, ¿verdad? Me cobras el flete, porque el decreto en ese sentido es muy claro, dice, se tiene que entregar en la zona fronteriza. Entonces, ya me corresponderá a mí me tienen que entregar esas 10 computadoras ahí en la frontera y ya veré yo cómo las traslado a Hermosillo, ¿no? Entonces, la entrega material de los bienes tiene que ser en esa zona fronteriza, o la prestación del servicio tiene que ser en esa zona fronteriza. Y dos, el otro requisito que nos pone es que se presente un aviso en el cual se señale que estamos optando por aplicar el decreto. Esto es, a través de la página del SAT, se presenta ese aviso, digo que yo voy a aplicar el estímulo fiscal de la reducción de la tasa del IVA, se me va a generar un acuse una vez que haga el envío de ese aviso, un acuse de recibo, y ya con ese acuse de recibo yo ya puedo acogerme a los beneficios de dicho decreto. Sin embargo, para dicho fin no puedo empezar a facturar inmediatamente a la tasa reducida, ¿no? del 50%, del 8% para efectos prácticos, pues aunque no exista como tal. Porque una vez que yo mande el aviso tienen que pasar un máximo de 72 horas
para que el Servicio de Administración Tributaria me incorpore dentro de un listado o padrón de todos aquellos contribuyentes que van a ejercer dicho beneficio, y que mi proveedor de facturación, los conocidos como PAC, proveedor autorizado de certificación, pueda buscar a ver si yo estoy en ese listado, en ese padrón, y en este caso, ya una vez que yo aparezca ahí, el PAC ya sabe que yo estoy ahí y ya me va a poder habilitar esa tasa que va a decir crédito aplicado al 50%. ¿Sí? Si yo no aparezco en esa lista, el PAC no tiene autorización para permitirme aplicar ese beneficio de la reducción en la tasa del IVA. Entonces, una vez transcurrido un máximo de 72 horas y que ya aparezco en ese padrón, cuando yo ya entre a facturar, el PAC, el proveedor autorizado de certificación, va a buscar en esa lista y va a ver que ya me encuentro ahí y me va a permitir utilizar esa reducción en la tasa, ese crédito aplicado al 50%. Así va a decir en el CFDI o factura, ¿no? Crédito aplicado al 50%. Y al hablar de que me tengo que dar un aviso, que tienen que pasar 72 horas, seguramente ustedes se han de estar preguntando, bueno, y mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Verdad? Porque el decreto entró en vigor el 1 de enero de este año y dice que yo tengo 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto para presentar ese aviso. Así dice originalmente lo que viene siendo el decreto. Pero en la sexta modificación a la miscelánea fiscal del 7 de enero, ahí me establece que tengo hasta el 7 de febrero para presentar ese aviso. Entonces, también nos dice que si tenemos el acuse, es decir, una vez que yo presente el aviso me tiene que dar un acuse, que tenga fecha a más tardar 7 de febrero, se va a entender que yo estoy aplicando la tasa, esa reducción de la tasa, ese estímulo fiscal a partir del 1 de enero. Es decir, no me tengo que esperar a presentar el aviso y obtener ese acuse para aplicar la tasa de reducida, ¿no? La tasa que quedaría en un 8%, sino que el único requisito es que lo presente a más tardar el 7 de febrero. Entonces, yo presentándolo a más tardar el 7 de febrero, se entiende que yo estoy aplicando esa tasa reducida desde el 1 de enero, sin ningún problema, ¿sí? Entonces, me van a decir, bueno, sí, efectivamente, yo la presento el 7 de febrero y dicen que pude estarla aplicando desde el 1 de enero, pero ¿cómo le hago si no puedo facturar? Porque tienen que pasar hasta un máximo de 72 horas para aparecer en el listado y poder facturar. ¿Cómo le hago? Hay un transitorio en esa modificación a la miscelánea, la sexta modificación, que dice que se puede diferir la emisión de facturas o de CFDIs para que puedas facturar todo lo que traes pendiente desde el 1 de enero hasta que ya aparezcas en ese listado una vez que diste el aviso y que ya puedas facturar a la tasa reducida, siempre y cuando esas facturas se generan a más tardar el 1 de mayo. Entonces, yo voy a estar aplicando la tasa, vamos a suponer que yo ya estoy en región frontera norte, ya estoy aplicando la tasa reducida al 50%, lo que viene siendo un 8% de IVA, pero no he dado el aviso. Vamos a suponer que como buen mexicano el último día, el 7 de febrero, vamos a presentar ese aviso. ¿Qué pasa con mi facturación desde el 1 de enero hasta el 6 de febrero? Bueno, yo puedo, o hasta el 10 de febrero, porque acuérdense que después del aviso hay que esperar 72 horas. Bueno, ese periodo yo lo puedo facturar a más tardar el 1 de mayo. Y el receptor, también será la posibilidad del receptor, no pasa absolutamente nada, de que aunque la operación la haya realizado, por decirlo así, el 5 de enero, y el 5 de enero se pagó y todo lo que ustedes quieran, pero la factura trae fecha 1 de mayo, no pasa absolutamente nada, ¿no? La regla lo permite, es una facilidad. Entonces los requisitos, como vimos, son bastante sencillos. Hay que tener un local o establecimiento en la región frontera norte, hay que realizar y entregar la venta o la enajenación de esos bienes en la zona frontera norte o prestar el servicio en esa región frontera norte.
y presentar el aviso dentro de los plazos establecidos, ¿no? Como dijimos, a más tardar el 7 de febrero. Para aquellos contribuyentes que apenas vayan a iniciar operaciones en este año, ¿cómo le hacen? Bueno, pues nos dice el decreto, para los que apenas van a iniciar operaciones, al momento de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, al darse alta en Hacienda, pues como se dice comúnmente, tienen también que presentar conjuntamente con ese aviso de inscripción el aviso de que se van a acoger al decreto de beneficios de estímulos fiscales, o sea, es simultáneo, ¿no? Para los que apenas van a iniciar operaciones y que se presenten en tiempo. ¿Qué significa esto? Que la alta ante el Registro Federal de Contribuyentes sea dentro de los términos que nos establece el Código Fiscal de la Federación y que se haga simultáneamente también el aviso del estímulo fiscal. Ya con eso ya se pueden acoger a dichos beneficios sin ningún problema, ¿no? Si se presenta extemporáneamente, no surte ningún efecto, no puedo aplicar ese estímulo fiscal, por lo que tendría que aplicar la tasa del 16%, la tasa general. Ahora bien, absolutamente todo queda en tasa reducida de 50%. La respuesta es no, hay algunas excepciones, ¿verdad? El decreto nos dice que no se le puede aplicar la tasa del 8%, la reducción del 50%, a la enajenación de bienes inmuebles o intangibles. O sea, si yo voy a región frontera norte a comprar un bien inmueble, se me va a aplicar la tasa general del 16%, ¿no? Los bienes inmuebles no entran dentro de los beneficios de este decreto. Tampoco los contenidos de audio o video que se descarguen o una mezcla de ambos, ¿no? De audio con video, tampoco entran en el presente decreto, por lo que la tasa de IVA aplicable es del 16%. Y esto tiene sentido porque si analizamos el decreto, como dijimos ahorita, la entrega de los bienes de esa venta se tiene que hacer en la región frontera norte, y si estamos hablando de descarga de videos o de audios, pues podrá estar la empresa que venda esos audios o videos en región frontera norte, pero el que compra a lo mejor está al sur del país, en el centro del país, o en cualquiera de los municipios que no comprenden esa región frontera norte, y entonces ya la entrega propiamente, aunque sea virtual, de dicho contenido es en otra región. Por lo tanto, no entran en ese decreto. Entonces, bienes inmuebles o intangibles y lo que sea de contenido de audio o video para descarga tampoco entran en este decreto, por los que se les aplica la tasa general del 16%. Y también hay restricciones para ciertos contribuyentes que no pueden acogerse a este beneficio, como lo son aquellos que se encuentran publicadas en las distintas listas que se le conoce como listas negras del SAT, ¿verdad? Dice aquellos que se encuentran en el listado a que se refiere el último párrafo del artículo 69 del Código Fiscal, que prevé, entre otras cosas, a aquellos contribuyentes que tienen créditos firmes con el SAT, es decir, que tienen adeudos que ya están firmes con el SAT, que tienen créditos fiscales que están vigentes, que son exigibles y que no fueron garantizados ni pagados. Es decir, si le debo al SAT y no pagué ni garanticé ese crédito, ellos me van a publicar en una lista negra, por así decirlo. Si aparezco ahí por esa cuestión, tampoco puedo optar por este beneficio. También están ahí aquellos contribuyentes que están inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes, se encuentran como no localizados. Entonces ya vemos que tengan créditos fiscales firmes, que no se hayan pagado ni garantizado, que estén como no localizado. También aquellos a los que se les condonó impuestos, también hay un listado de contribuyentes. Esos tampoco pueden acogerse a los beneficios de este estímulo fiscal. Eso por el lado del artículo 69 del Código Fiscal. Tampoco pueden optar por este beneficio los que se encuentran en los supuestos del 69B. ¿Qué es esto? Es otra lista negra, pero esta es por contribuyentes que realizaron operaciones inexistentes, es decir, aquellos que expidieron facturas que amparan operaciones inexistentes, es decir, que simularon operaciones, los famosos
EFOS, que les llama el SAT, ¿no? Empresas que facturan operaciones simuladas. Pero no nomás esas empresas, nos dice el decreto que si uno de los socios, es decir, si la empresa no está en ese supuesto, no realizó operaciones inexistentes, pero uno de sus socios o más sí lo hicieron y están en la lista negra, entonces la empresa tampoco puede. No puede el socio ni tampoco puede la empresa optar por este beneficio. O bien, aquellos que realizaron operaciones con esas empresas que vendieron facturas, que no hayan acreditado al SAT que efectivamente realizaron dichas operaciones, es decir, que no fueron falsas, que fueron reales, no acredité la materialidad de la operación, esas tampoco pueden optar por el beneficio. Entonces, ya sea los que vendieron facturas, o si un socio de una empresa vendió facturas que amparan operaciones inexistentes, no pueden acogerse al decreto. Y por otro lado, aquellas que realizaron operaciones con esas empresas y no pudieron acreditar ante el SAT que sí fueron reales las operaciones, tampoco se pueden acoger a este decreto. Y por último, también quedan excluidos de los beneficios de este decreto respecto del IVA aquellos que se encuentren en el supuesto del artículo 69 bis del Código Fiscal. ¿Cuál es este? Otra lista negra más, ¿no? En esta ocasión es por transmisión de pérdidas fiscales indebidas, ¿no? Pérdidas que la autoridad determine que no son reales y que se transmiten a través de la decisión de otras empresas para efectos de evadir impuestos. Entonces, como vemos, hay varios supuestos en los cuales ciertos contribuyentes no van a poder utilizar este beneficio. ¿Y eso qué significa? Bueno, por un lado tenemos que cuando se trata de la enajenación de bienes intangibles, la tasa va a ser al 16%. Si lo que se vende es contenido de audio, video, de descarga, tampoco aplica el beneficio y la tasa va a ser al 16%. Y por el otro lado, cualquiera de los contribuyentes que se encuentren en los supuestos que les acabo de mencionar, tampoco pueden optar por este beneficio, por lo que todos los actos que realicen lo tienen que facturar, por así decirlo, al 16%. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues que por un lado puede darse el caso de que un mismo bien o un mismo servicio en región frontera norte, en un negocio lo tengamos a la tasa del 8% y en el otro el 16%. ¿Y esto por qué va a ser? Si es el mismo bien o es el mismo servicio y se va a vender y entregar ahí en la misma región fronteriza. Bueno, pues porque muy posiblemente ese que te está vendiendo al 16% se encuentra en alguno de los supuestos de excepción de este decreto, o a lo mejor no dio aviso en tiempo y en forma para acogerse a dichos beneficios y va a tener que estar realizando sus actos o actividades a la tasa general del 16% en vez del 8%. Entonces sí ha generado una serie de confusiones ahí porque, pues como vemos, no va a ser en todos los casos, ¿no? Hay algunas excepciones y en ese sentido se espera también la publicación de más reglas al respecto, ¿no? Porque entonces, pues, ¿qué tanto beneficio pudiera haber si no siempre se va a estar aplicando la tasa a un 8% general, por así decirlo, ¿no? Un crédito aplicado al 50%. Entonces, ahí hay que checar. Obviamente, el consumidor, ¿qué va a hacer? Pues el consumidor va a ir a donde le cueste más barato, ¿no? Donde tenga la tasa reducida, ¿verdad? Porque no importa que el precio antes de IVA sea el mismo, ¿no? Si yo estoy dentro de los supuestos de excepción, pues voy a cobrar el 16%, lo cual sería un 8% más caro que el que sí está aplicando los beneficios de este estímulo fiscal. Que en el transitorio, en uno de los transitorios de este decreto, nos dice que su vigencia va a ser de 2 años, va a ser por 2019 y por 2020. Entonces, ¿por qué 2 años? Bueno, hay que recordar que el presidente dijo que en los primeros 2 años no iba a haber aumentos de impuestos ni modificaciones a las disposiciones fiscales, etcétera,
porque se quiere ganar la confianza de los ciudadanos y que ya en el tercer año se podrían ver algunas posibles modificaciones a las disposiciones fiscales. Entonces yo pienso que va en ese sentido, ¿verdad? Este decreto es por 2 años y ya el tercer año ya se vería si en vez de un decreto se modifica la ley para que ya quede una tasa del 8% permanentemente en la frontera o no. Igual la tasa de impuestos sobre la renta. Por lo pronto el decreto tiene una vigencia de 2 años nada más y es por el actual ejercicio de 2019 y por el que sigue 2020. Y bueno, supongamos que se llega 2020 y ya no se va a seguir con este decreto. ¿Qué va a pasar con aquellos actos o actividades que yo realicé en 2019? Vamos a suponer el mes de diciembre y que no me los pagaron, ¿no? Cuando me los paguen, me lo tienen que pagar con la tasa reducida del 50% o la tasa al 16%. Pues hay un transitorio en la regla miscelánea que nos dice que todo aquello que se haya aplicado la tasa reducida del 50% que no se pague al 31 de diciembre de 2020, si se paga dentro de los 10 días posteriores, es decir, a más tardar el 10 de enero de 2021, se va a pagar con esa tasa reducida en un 50%, es decir, al 8%. Sin embargo, si se excede esos 10 días, ¿verdad? Si me pagan el día 11, 12, 13 de enero de 2021, entonces ya se tendrá que hacer a la tasa general del 16%. Entonces, si no hay una modificación o no se prorroga ese decreto, todo lo que quede pendiente de cobro, porque recordar que el IVA se actualiza el entero cuando efectivamente se cobra, ¿no? Entonces todo lo que quede pendiente de cobro y que me lo paguen a mí hasta el 2021, si es después del día 10 de enero de 2021, hay que pagarlo a la tasa del 16%. Si se paga más tardar el 10 de enero, queda la tasa reducida en un 50%, es decir, al 8%. Hasta el momento esas son las únicas disposiciones que han salido. Se esperan más reglas. De hecho, hace 15 días estuvimos hablando de la compensación universal. Parece ser que va a haber más modificaciones en ese sentido y ya estaremos comentando en su momento, ¿no? Cuando se publiquen. Tenemos una pregunta del público por Facebook, desde María Luisa Baylis. Pregunta: hola, ¿el registro para el estímulo fiscal en frontera se debe renovar en el supuesto que solo realizan actividad una vez al año? Es correcto, es por año, es correcto. Saludos, María Luisa. Entonces hay que presentar un aviso a más tardar el 7 de febrero de este año, y el año que viene también hay que volver a presentar otro aviso, porque efectivamente se tiene que renovar. Si no lo hago en el año que sigue, se entiende que yo ya no voy a ejercer ese beneficio, ¿verdad? Y como les digo, lo único que ocupan es presentar el aviso y obtener el acuse que te da la página de internet del SAT para considerarse dentro de dichos beneficios, y de hecho incluso desde el 1 de enero, aunque lo presente hoy, ¿no? Bueno, hasta el momento, como les digo, esas son todas las regulaciones que han salido hasta este momento. Estaremos al pendiente para ver qué más detalles tenemos de las reglas. Y ahorita que hablábamos dentro de las excepciones de quienes no podían aplicar este decreto, vimos que estaban contenidos aquellos contribuyentes del supuesto del artículo 69 del Código Fiscal, que está ahorita más vigente y de moda que nunca. Yo creo que en nuestro próximo programa vamos a hacer un análisis de qué es ese artículo 69, para qué es, en qué consiste, qué se hace, ¿no? Y en qué me perjudica. Me llama la atención que diga que los que se encuentran en esa lista del 69 no pueden aplicar la tasa del 16 reducida, del 50%, porque los que ya están en la lista definitiva del 69, pues se les cancelan sus certificados de sello digital y por lo tanto no pueden facturar. Entonces en realidad no pueden facturar ni al 16 ni a la tasa reducida del 50%, ¿verdad? Por lo pronto, pues estaremos a la espera de que salgan más reglas.
y quedamos a la orden, cualquier duda, cualquier pregunta. Por mi parte es todo para el programa de hoy y los esperamos en una emisión más del Fiscalista dentro de 15 días. Gracias, buenos días.